¿Cómo es que Dios te fortalece a través de su palabra en medio de tu sufrimiento? Versículo 25, al darte ánimo en tu sufrimiento. Al darte ánimo en tu sufrimiento. Obsérvenlo, versículo 25. Recuerden, está orando. Y dice este hombre, abatida hasta el polvo está mi alma. Detengámonos ahí. Esa frase se traduce mejor del hebreo, mi alma se apega al polvo, mi alma se aferra al polvo. Es como si su ser interior, sus emociones, su voluntad, sus deseos, sus pensamientos estuvieran ahí como tapete en el piso. Está aferrado y no lo puede levantar. Y por eso dice versículo 25, vivifícame. En el hebreo, manténme vivo, preserva mi vida, tráeme de regreso a la vida. Y dice al final, según tu palabra. ¿Qué está diciendo aquí este creyente? Este hombre está inmerso en sufrimiento. Su alma se aferra al polvo. Esto es incapaz de levantarse a sí mismo, por sí mismo, y por ello le pide a Dios que le dé fortaleza, que le dé consuelo, conforme a su palabra y en base a su palabra. Aquí hay una gran lección. ¿A quién debes acudir cuando estás en el fondo del dolor? Cuando estás en el fondo del sufrimiento, del desánimo. Aquí está la respuesta. A Dios mediante su palabra. A Dios en una actitud de oración dependiente mediante su palabra. Hermanos, esta es una de las funciones más preciadas de la palabra de Dios. Una de las verdades más ricas, más confortantes de toda la palabra de Dios. El Señor nos ha dado su palabra en parte para confortarnos en el sufrimiento. Es un regalo invaluable, la palabra de Dios, lo sabemos, pero esto nos ayuda a valorarla aún más, recordar por qué Dios en parte dio su palabra. Observen esta verdad reiterada en Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Aquí en este contexto recordarán que Pablo está hablando de la importancia de que los creyentes en la iglesia en Roma estén en armonía, en amor, en el área de gustos, de preferencias, áreas que no son blanco y negro, áreas en donde la palabra de Dios no da mandatos específicos. Y Pablo reconoce que esto puede llegar a ser una fuente de conflictos en la iglesia. Uno quiere la alfombra roja, otro que la quiere verde, uno quiere el sermón de 45 minutos, otro de 50, uno quiere 15 minutos de música, otro quiere 20 minutos, y a veces eso puede ser fuente de conflicto y de desánimo. Entonces Pablo aquí en este contexto le escribe a esta iglesia y les dice, les recuerda en dónde encontrar fortaleza, consuelo, para poder mantener la unidad en amor en el área de preferencias. Y les dice estas hermosas palabras, Romanos 15, 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿De qué está hablando? En el contexto original del Antiguo Testamento. Claro que esto se puede aplicar, como lo decíamos ayer, a cualquier parte de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Pablo mismo llamó escrituras, por ejemplo, en 1 Timoteo 5:18 al Nuevo Testamento, cuando dijo, pues la Escritura dice, y citó el Antiguo Testamento, no pondrás bozal al buey que trilla, y citó el Nuevo Testamento, digno es el obrero de su salario. Entonces, vamos a ver aquí que estas cosas que se escribieron antes, las Escrituras, como lo menciona Pablo al final del versículo, se refiere aquí en el contexto al Antiguo Testamento, sí, pero también se refiere al Nuevo Testamento por implicación, conforme Dios revela más adelante el resto de su palabra. Pero noten lo que dice Pablo, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y aquí viene, escuchen, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las Escrituras aquí de nuevo son el Antiguo Testamento y por implicación, ya dijimos, más adelante se aplican al resto del Nuevo Testamento, pero observen lo que está diciendo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia, esa palabra griega traducida paciencia aquí en Reina Valera 60 se refiere, escucha, a la capacidad
de soportar frente a la dificultad, la capacidad de soportar, de resistir frente a la dificultad. Entonces noten, dice Pablo, a fin de que por la paciencia, a fin de que por la capacidad de resistir frente a la dificultad, y añade versículo 4, y la consolación o el consuelo o el levantar el ánimo, la paráclesis, relacionada con Paracleto, el consolador, de las Escrituras, tengamos esperanza, tengamos la expectativa de esperar algo con confianza. En otras palabras, Dios usa su palabra para darte la capacidad para resistir en medio de tu sufrimiento, para perseverar, te conforta. ¿Necesitas fortaleza para perseverar ante la dificultad? ¿Necesitas ánimo? ¿Necesitas consuelo ante la dificultad? Entonces, escucha, necesitas pedirle al Dios de la paciencia y la consolación que te fortalezca, que te anime. Y además de pedírselo, abre tu Biblia para estudiarla, porque el entender la palabra de Dios y someterte a ella es el medio primordial que Dios va a usar para fortalecerte y confortarte. Claro que Dios puede usar hermanos, como lo hizo en la vida de Pablo, lo vemos en sus epístolas. Claro que sí, pero todo en base a la palabra de Dios. El medio primordial que Dios usa para confortar a un creyente que está sufriendo es su palabra entendida correctamente. Por eso, cuando más desanimado estés, cuando estás sufriendo más, es cuando más necesitas, en un sentido, estudiar, escuchar la palabra de Dios. Y es paradójico, ¿no es cierto? Porque en términos sentimentales, cuando nos sentimos más desanimados, menos ganas tenemos de ir a la iglesia, ¿no es cierto? No es raro, lo vemos, es nuestra tendencia natural, a veces pecaminosa, el desanimarte y alejarte de la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios. Pero Pablo, recuerden ustedes, a la iglesia en Corinto les mandó que le dieran prioridad a la predicación. Y nos dice por qué en parte, en 1 Corintios 14, ¿recuerdan cuando dice en 1 Corintios 14, 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis? Se refiere aquí a predicar. Y escuchen lo que dice, versículo 3, 1 Corintios 14, 3. Pero el que profetiza, el que predica, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 3 funciones de la palabra de Dios. La palabra de Dios te enseña, te edifica. Es la palabra que tiene poder para sobreedificaros, te enseña más acerca de Dios, te ayuda a que seas más obediente, además te exhorta. Pablo mandó a Timoteo en 2 de Timoteo 4:2, recuerdan que enseñar, exhortar con toda paciencia y doctrina, la palabra de Dios, escucharla explicada, llamándote a obedecerla, te motiva a ser más obediente, a dejar el pecado, pero también la palabra de Dios te consuela. Por eso, hermano, ¿cómo encuentras como hijo de Dios? ¿Cómo confortas a otro creyente que está sufriendo, a lo mejor en el lecho del dolor, en un hospital, en un funeral? Obviamente lo haces con amor, pero no hay mejor herramienta que explicar y aplicar la palabra. Escucha un buen sermón, lee un buen comentario, lee un libro que te ayude a entender y aplicar correctamente la palabra de Dios, porque ese es el medio primordial que Dios usa para darte ánimo en tu sufrimiento. En lugar de ceder a nuestros deseos, a nuestros sentimientos naturales, otra vez cuando estamos desanimados, sufriendo, recuerda esta verdad, busca, acude, corre a la palabra de Dios, a un buen sermón, a una predicación para encontrar consuelo. No, es que este gritón del predicador, ¿cómo me va a confortar? Es el Espíritu de Dios a través de la explicación correcta de su palabra lo que Dios va a usar para confortarte conforme tú te sometes a ella.